Oyentes de Luz Radio, bienvenidos a la reflexión de la palabra de Dios. Les saluda como siempre su hermano en Cristo, David Figueroa. El tema de hoy lo he titulado ¿Cómo llegar a ser una mujer virtuosa? Quiero que usted me acompañe a la escritura, bendita la gloria de Dios, en el libro de Proverbios, capítulo 31, verso 10. Proverbios 31, 10. Y leo la palabra de Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo, bajo la santa unción del Espíritu Santo que inspiró esta palabra. Amén. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de piedras preciosas. Bendita la gloria de Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. He leído tu palabra, mi Dios del cielo. Tu palabra es verdad. Añade sabiduría a cada persona que escuche tu palabra, mi Dios amado. Te pido, mi Dios del cielo, que toques a esas mujeres que están conectadas, que están escuchando también la palabra de Dios. Y usted quiere que las mujeres sean virtuosas, Señor, que la mujer sabia edifique su casa. Señor, te pido que imparta sabiduría y entendimiento a esta reflexión de la palabra, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados oyentes, podemos observar aquí, la palabra de Dios es el alimento a nuestra alma, el refrigerio a nuestro espíritu y nos da las herramientas para avanzar, para seguir adelante. Y la Biblia es integral, es el manual de vida para el ser humano. Por eso en esta oportunidad queremos hablar acerca de cómo llegar a ser una mujer virtuosa. Porque hay personas que dicen, no, yo soy así, yo nací así, así me quedo. Pero hay formas, la Biblia nos da estrategia, nos muestra el camino por donde debemos seguir. Y Dios quiere un cambio en sus creyentes. Todo el que teme a Dios, Dios demanda cambios. Y por eso en esta hermosa hora queremos basarnos en este tema, cómo llegar a ser esa mujer virtuosa. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Imagínense esto, que el que tiene una mujer virtuosa es mejor que tener un tesoro. Es mejor que todo, que las piedras preciosas que tienen mucho valor. ¿Qué significa? ¿O qué significa que una persona sea virtuosa? El ser una persona virtuosa, el hombre bueno, es aquel que vive practicando las virtudes morales e intelectuales, es decir, que se abstiene de hacer lo que sus pasiones le pretenden ordenar, para en lugar de esto cumplir normas que beneficien el bien común. Nadie nace sabiendo sobre moral. Entonces podemos observar que se puede llegar a ser virtuoso o virtuosa. Pero en esta oportunidad quiero basarme allí. ¿Cómo llegar a ser esa mujer virtuosa? No se nace siendo una mujer virtuosa, pero por los valores, los principios. Nadie nace con moral, pero se va adquiriendo por el conocimiento de la palabra de Dios. Proverbios capítulo 12, verso 4 dice la palabra: la mujer virtuosa es corona de su marido, mas la mala como carcoma en sus huesos. Imagínese usted esto. Una mujer virtuosa es como una corona, es como aquel que tiene un reinado. Pero la mujer mala es carcoma en sus huesos. Bendita la gloria de Dios. Esto es tremendo. Por eso cada mujer necesita entender que necesita ser virtuosa. Necesita tener virtudes. Necesita ser una mujer conforme al corazón de nuestro Señor Jesucristo. En Ruth capítulo 3 verso 11 dice la palabra de Dios: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Podemos observar que Ruth fue dada a conocer como una mujer virtuosa. Todo el pueblo lo sabía. ¡Qué bendición! ¿Qué se dice de ti? Por eso es necesario entender que la mujer virtuosa es aquella que está llena de virtudes según los designios de Dios, según lo que dice la bendita palabra de Dios. En Colosenses capítulo 3 verso 18
Dice la palabra que las casadas estén sujetas a sus maridos, como conviene en el Señor. Entonces, este es un mandato. La mujer que se sujeta es una mujer virtuosa. La mujer que está sujeta a su marido por amor se convierte en una gran bendición. Pero aquella que se sujeta porque le toca o quejándose, ya se convierte en una maldición, ya no sería bendición. Hay que tener mucha fortaleza para poder llegar a ser una mujer virtuosa. En el libro de Génesis, capítulo 21, verso 14, dice la palabra: entonces Abraham se levantó muy de mañana y tomó pan y un odre de agua y lo dio a Agar, poniéndolo sobre su hombro, y le entregó el muchacho y la despidió. Y ella salió y anduvo errante por el desierto de Berseba. Y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto. Y se fue y se sentó enfrente, a distancia de un tiro de arco, porque decía: no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho. Y el ángel de Dios llamó a Agar desde el cielo y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde estás. En donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua, y fue y llenó el odre de agua y le dio de beber al muchacho. Y Dios estaba con el muchacho y creció y habitó en el desierto y fue tirador de arco. Podemos observar que Dios estaba aquí con este muchacho. Agar, que tenía que tener fortaleza, fue a esperar que muriera y no clamó a Dios. Una mujer virtuosa clama. Una mujer en medio del dolor se llena de fortaleza y busca soluciones. Agar se sentó a ver morir a su niño, pero el muchacho lloró, alzó su voz en medio de su debilidad y Dios le oyó, porque no se ha cortado su mano para salvar, ni se ha grabado su oído para no oír. Hay que clamar al Señor. Hay que llenarse de fortaleza. ¿Qué estás llorando allí sentada porque tu esposo no cambia? Estás tirada allí porque estás pasando momentos difíciles, porque te han engañado. No es tiempo de llorar, es tiempo de clamar. Es tiempo de recobrar fuerzas en el Señor. Bendita su gloria. En el segundo libro de Samuel, capítulo 21, verso 10, hay una historia en particular. Aquí habla de Rispa. Y podemos ver, y dice aquí la palabra: entonces Rispa, hija de Ajá, tomó una tela de cilicio y la tendió para sí sobre el peñasco, desde el principio de la siega hasta que llovió sobre ellos agua del cielo, y no dejó que ninguna ave del cielo se pasase o se posase sobre ellos de día, ni fieras del campo de noche. Podemos ver que a Rispa le habían ahorcado a sus hijos, pero ella se llenó de valor. Aunque sus hijos estaban muertos, y usted dirá: pero ¿qué de valor tiene esto? ¿Qué de fortaleza tiene lo que está haciendo Rispa? Ella se llenó de valor y empezó a confesar, empezó a proteger a aquellos muchachos, porque ella no quería ver que los cuervos se los comieran, y los protegió. Pero podemos observar que esta noticia llegó al rey David. ¿Cómo va a ser esto? Ella duró desde el invierno hasta la siega. ¿Cómo es esto? Esta mujer protegió de día y de noche que las aves del cielo no se comieran a sus hijos, los cadáveres, hasta que el rey dio la orden que los pudieran enterrar. Ellos estaban muertos físicamente. Pero ¿cómo es la condición del ser humano cuando está en pecado? Dice la Biblia que está muerto en sus delitos y pecados. Entonces, mujer, es tiempo que te levantes a pelear por tus hijos. Aunque los veas en el alcohol, aunque estén en la droga, por tu esposo, por tu familia, por tu hogar. Es tiempo que te levantes a pelear. Rispa tuvo valor y, sin embargo, aunque estaban destinados sus cadáveres, sus hijos, el cuerpo de sus hijos, a que se lo comieran las aves del campo, ella no lo permitió. Las aves del cielo, ella no lo permitió. Ella pudo pelear, aunque no tenía fuerza. Eso tuvo que ser un momento muy duro cuando los cuerpos empiezan a descomponerse. Pero ella no dejó que se los comieran. No dejes que
el enemigo carcoma a tus hijos, a tu esposo. Aunque esté muerto, estamos para proclamar vida. Estamos para guerrear, estamos para pelear en el nombre poderoso de Jesús. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Debemos de defender a los nuestros y pelear por ellos hasta que tengan vida. Profetizar, como dijo la Biblia, como profetizó el profeta en el valle de los huesos secos en Ezequiel 37. El Señor le pregunta: hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán estos huesos? Y él dijo: Señor, tú lo sabes. Y él dijo: profetiza, hijo de hombre, profetiza y di a estos huesos secos que pondré espíritu en vosotros y viviré y subiré tendones sobre vosotros. Y dice la palabra de Dios que el profeta profetizó como Dios le mandó y empezaron a juntarse cada hueso con su hueso. Pero estuvo en pie un ejército grande en extremo, pero no tenían vida. Y le dice Dios: hijo de hombre, profetiza al espíritu de los cuatro vientos, profetiza y di a estos huesos, y di a estos cuerpos, y di al espíritu de los cuatro vientos que sople sobre estos cuerpos y traiga vida. Y así aconteció. Y luego le da la enseñanza y le dice: estos huesos, este valle de huesos es la casa de Israel, es el pueblo de Israel, es mi pueblo. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron. Y quizás usted está viendo a sus hijos, a sus familiares, o yo no sé por quién estés orando. Oraste hace algún tiempo y ya dices: no, ya a esta persona no le sirve el Señor, esta persona está endurecida, esta persona no tiene corazón. Sigue peleando, sigue declarando vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Profetiza, profetiza vida, habla palabras de bendición. Bendita la gloria de Dios. Dice la palabra, y en base a esta enseñanza también, que la mujer debe también ocupar su lugar. Para llegar a ser una mujer virtuosa, la mujer debe ocupar su lugar, debe saber quién es y debe saber el lugar donde Dios le ha colocado. Primera de Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Podemos observar que cada mujer tiene que saber ocupar su hogar. Tú no puedes gobernar a tu esposo. Él es la cabeza establecida por Dios, y Dios la cabeza del varón, Cristo la cabeza del varón y Dios la cabeza de Cristo. Entonces tenemos que tener claro y tenemos que entender por esta bendita palabra: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Cuando hay una mujer que es la que gobierna en la casa, que es la que es cabeza, las cosas no van a marchar bien, porque la Biblia lo establece: el hombre es el varón, es la cabeza, y la mujer es su ayuda idónea. Y por eso tenemos que tener claro el lugar en donde Dios ha puesto a cada uno, y cada uno de nosotros daremos cuentas a Dios. El varón tiene que dar cuentas a Dios. Dice la palabra de Dios que el hombre debe amar a su mujer como Cristo amó a la iglesia, y que no debe ser áspero con ella, para que nuestras oraciones no tengan estorbo delante de Dios. Tenemos que tratar a nuestra mujer como un vaso más frágil. Esta es la parte que nos compete a nosotros, pero la mujer debe de aprender en sujeción a ocupar su lugar, el lugar donde Dios le ha establecido. ¿Por qué? Porque Dios es Dios. Así lo estableció Dios. Él es Dios. No hay quien le diga que no, ¿por qué haces esto? ¿Por qué no lo haces? Nosotros simplemente estamos mandados a obedecerle si queremos agradarle. Y dice aquí en Esdras capítulo 2 verso 61, y dice: de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galadadita, y fue llamado por el nombre de ellas. Miren, aquí hay alguien que fue llamado por el nombre de ellas. El hombre tenía que ocupar su lugar, pero aquí las mujeres están ocupando el lugar del hombre. Miren esto: de los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilía, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilía, Gadaíta, y fue llamado por el nombre de ellas. Mire, grave error. Dice el verso 62: estos buscaron sus registros de genealogías y no fue hallado,
y fueron excluidos del sacerdocio. Fueron excluidos del sacerdocio porque no ocuparon su lugar. Las mujeres ocuparon el lugar. Ellos se llamaron como las mujeres. Tomaron el nombre de ellas. Y por eso fueron excluidos, aunque eran hijos de sacerdotes y tenían derecho al sacerdocio. El sacerdote del hogar es el hombre. Y la mujer debe aprender a ocupar su lugar. Si uno llega a una casa y le pregunta algo a un varón y la que responde es la mujer, si se puede o no se puede, el hombre es la autoridad. El hombre puede consultar con la mujer. Efesios 5:22 dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Tito capítulo 2 verso 5 dice: a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Cuando una mujer se sujeta por amor al Señor, a su marido, la palabra de Dios no es blasfemada. Cuando sucede lo contrario, la palabra de Dios es blasfemada por causa de no sujetarte. Primera de Pedro capítulo 3 verso 1 dice: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Es necesario que las esposas tengan una buena conducta. Y en el verso 5 dice: porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esther supo ocupar su lugar y se supo sujetar. Ella no hizo lo que quería hacer. Ella no mandó al rey. Ella supo ocupar su lugar. Y como ocupó su lugar, el rey le concedió lo que Esther pedía. Podemos observar en el libro de Esther capítulo 4 verso 15. Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días. En 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. Esther tenía 30 días que no era llamada por el rey, y ella sabía ocupar su lugar. Sabía que había un decreto que si ella entraba ahí, aunque fuese la reina, si no estaba autorizado por el rey, dice la palabra de Dios que la única ley que había era que debía de morir si el rey no extendía el cetro de oro. Entonces podemos ver más adelante en el capítulo 5 de Esther, verso 2, y cuando vio a la reina Esther, mire, después que Esther ayunó, después que ocupó su lugar, fue primero al rey de reyes y señor de señores, ella no hizo lo que quería hacer. Después de 3 días de ayuno, día y noche, dice: y cuando vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. Dijo el rey: ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Podemos observar que ya el rey le estaba otorgando todo. Sin embargo, ella supo ocupar su lugar, esperó. Por eso las mujeres, Dios les ha dado sabiduría, y podemos ver que ella organizó un banquete, hizo muchas cosas para después darle la petición. Ella supo esperar el tiempo, pero lo primero que hizo, y que me maravilla, es que ella confió en el Señor. Ella buscó el rostro del Señor. En la prueba Dios tratará también con el carácter de la mujer. Dios tiene que probarla, tiene que procesarla para formar en ella una mujer virtuosa. Esther fue una mujer virtuosa. Y podemos mirar aquí en Juan capítulo 11 verso 21. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que le pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en el día de la resurrección, en el día postrero. Y le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Podemos observar que Marta era una mujer afanada, una mujer turbada, una mujer que no confiaba en el Señor. Pero podemos ver cómo Dios empieza a procesarle. Y aquí vemos a Marta de pronto como haciéndole una especie de reclamo al Señor, pero ya era una Marta más a la palabra del Señor. Entonces dice aquí la palabra del Señor que Marta, aunque estaba afanada y turbada, Dios empezó a tratar con su carácter. Y uno de esos tratos de Dios fue que su hermano murió. Y Dios estaba procesándole.
La mujer pecadora llegó con adoración a Dios. Marta llega como con reclamo, llega como exigiéndole al Señor. Pero aquí vemos a una mujer pecadora que llegó en adoración en Lucas 7:37. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Aquí vemos que esta mujer llega en adoración. Una mujer virtuosa se acerca a Dios en adoración. Esta mujer, aunque era pecadora, tuvo su primer inicio de adoración. Y el Señor recibió esta gran adoración que hasta hoy queda registrado aquí en la palabra de Dios. Una mujer virtuosa no anda afanada porque sabe esperar en Dios. Una mujer sabe esperar su lugar. No te afanes. Adóralo en medio de tu tristeza, en medio de tu dolor. No importa si ha fallado, no importa si ha pecado. Adora al que vive y reina por los siglos de los siglos. Aleluya. Podemos observar Proverbios capítulo 14, verso 1. Dice: la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Es tiempo de edificar tu casa. Es tiempo de sujetarte a tu marido. Es tiempo de ser una mujer virtuosa, de aceptar el lugar donde Dios te ha colocado y aceptarlo con gracia, aceptarlo en acción de gracias. Efesios 5:24 dice: así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo, dice aquí la palabra de Dios. Mujer, haz tu parte, que tu esposo hará su parte. Haz lo que tú tengas que hacer. Dios es el que transforma al ser humano. Dios es el que cambia. Y Dios cambiará tu lamento en baile, en danza. Pero debes aprender a hacer lo que Dios te ha mandado hacer. Mujer virtuosa, una mujer virtuosa ama al Señor. Juan 14:21 dice: Señor, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y para llegar a ser una mujer virtuosa hay que empezar a guardar la palabra de Dios. Santiago capítulo 1 verso 5 dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, mujer, si te hace falta sabiduría, pídesela al Señor. Si quieres llegar a ser esta mujer virtuosa que habla la Biblia, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Es necesario, tú eres esa mujer virtuosa. Solo tienes que despertar. Despierta y empieza a seguir los consejos que nos da Dios a través de su palabra. Primero, la mujer tiene que arrepentirse delante de Dios, tiene que reconocer su pecado. Proverbios capítulo 31 verso 10: mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Vale mucho más que un diamante, vale mucho más que un diamante, que una perla preciosa, que cualquier piedra preciosa. Esta es grande estima delante de Dios cuando una mujer hace lo que le toca hacer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? La mujer sabia es la que edifica su casa, mas la necia la destruye. Ya no pelees más. Fortalécete en el Señor. Deja que Dios pelee por ti. No insistas en tus fuerzas. Haz lo que te toca hacer con amor. Ocupa tu lugar, el lugar que Dios te ha puesto como la ayuda idónea. No eres la cabeza. No eres quien puede cambiar a tu esposo o a tus hijos. Pero si luchas de rodillas y oras, si te metes en ayuno y en oración como lo hizo Esther, el rey Asuero era un rey malvado, pero vino el Señor y lo tocó y lo transformó. Y le dijo: hasta la mitad de mi reino te daré. Pero es necesario que la mujer virtuosa tiene que entender que su lucha es espiritual. Ella ha entendido perfectamente Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No te fortalezcas en tu fuerza, sino en la palabra de Dios, la palabra que trae cambio y que trae vida. Yo no sé cuál sea tu problema, cuáles sean tus aflicciones, pero en esta hora te puedes humillar delante del Señor y puedes decirle: Señor, me he sentido de pronto ofendida, pisoteada. Yo no sé qué te habrán hecho, mujer, pero es necesario que hoy abandones tus cargas delante del Señor y que le pidas y que te humilles delante de Él y le digas: Señor, ayúdame a ser esa mujer virtuosa.
Que tú le clames a Él. La Biblia dice, clama a mí, yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. El Espíritu Santo también nos enseñará y nos guiará a toda la verdad. Solo tienes que disponer tu corazón. Es necesario que allí donde estás le digas, Señor, ayúdame a ser esa mujer virtuosa. Mujer, es necesario que entiendas que el varón es la cabeza. Aunque el varón debe estar sujeto a Cristo, tú puedes hacer tu parte. Dios hoy te dice, yo te coloqué allí para que lo ayudes, no para que lo termines de acabar. Si está acabado, si está espiritual, si espiritualmente está mal y tú tienes que orar por él, ayúdalo en oración, intercede por él. Él hará lo que tiene que hacer. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Cuando una mujer entiende esto, la presencia de Dios va delante de ella. Dios peleará por ella. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Hasta aquí, amados oyentes, la reflexión de la palabra de Dios. Su hermano en Cristo, David Figueroa, les dice bendiciones. Hay que empezar a poner en práctica estos consejos maravillosos que la palabra de Dios nos trae. Mujer, tú eres una mujer virtuosa. No te canses y no te rindas. Avanza, no te des por vencida. Dios va contigo. Chao, chao.